En energía, bueno, de acuerdo a la ecuación que mencionamos, compañera, que es la ecuación 9.71, esos dos tipos de energías, energía cinética y energía interna, que es, digamos, una representación de la energía total del sistema, ahí falta la energía potencial, pero surge en otro término, ¿no? Sería la contribución de energía interna del material del fluido, una energía cinética y energía potencial es toda la energía del material, o del elemento, ¿ok? Y esas están por unidades de volumen, o sea, es una concentración de energía. Y bueno, simplemente lo multiplica por una velocidad, ¿ok? Por una velocidad que nos va a dar el flux de energía por convección, ¿ok? Por eso es que ahí se ve medio raro, quién sabe dónde se la saca, pero ya habíamos analizado eso antes, cuando vimos transporte, cuando empezamos a ver transporte, bueno, que es el molecular, que es la ecuación constitutiva, convectivo, una concentración por una velocidad, ¿ok? Entonces, ese es el transporte de energía convectiva, ¿ok? ¿Dudas, jóvenes? ¿Preguntas? Yo tengo una duda. Ahí en el ¿Sí? libro menciona que hay dos formas de ver a la energía interna. Ujú. Una desde el punto de vista del continuo y otra desde el punto de vista molecular. Pero Ujú. bueno, entonces ahí, o sea, tenemos que analizarlo de las dos maneras No, o solo acuérdate. del molecular. No, 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 molecular, no estamos a nivel molecular, ¿ok? ¿Por qué? Porque recuerden que a nivel molecular la materia es discreta, ¿ok? Entonces, ahí nos generaba problemas, por eso se hizo la hipótesis del continuo. Juntamos muchas partículas, muchas moléculas, de tal modo que las fluctuaciones se hacen cero y son aplicables los promedios estadísticos. ¿Ok? Es el mismo problema que una vez planteamos de que a la hora hacer el balance de envoltura que le llama B, o un balance a una parte de nuestro sistema, y después lo hacemos colapsar a cero, a alguna longitud. O sea, desde ese punto de vista estaríamos llegando a nivel molecular, pero no estamos estrictamente llegando al nivel molecular, estamos llegando al continuo, que es donde son aplicables todas estas cosas que hemos visto. Entonces, esa hipótesis, pues bueno, efectivamente perdemos información y por eso hay que meterle ecuaciones constitutivas a nuestro sistema de ecuaciones para que se pueda cerrar y podamos resolverlo. ¿Ok? Ahora, efectivamente, es que todos los términos, esas energías internas, efectivamente, como en termodinámica, bueno, son las interacciones entre los enlaces, energías vibracionales, rotacionales, translacionales, varios tipos de situaciones, pero que no podemos analizarla desde ese punto de vista aquí, porque estamos hablando de un continuo, o sea, ya no una pareja de moléculas o una molécula. Estamos hablando de un conjunto grande de moléculas que, bueno, va a tener ciertas interacciones, pero no es que estemos hablando a nivel molecular. Esas dudas surgen porque estaban acostumbrados a termodinámica, que la energía interna sea esto, es así. Aquí también es aplicable, pero para demostrar esto, estamos entrar de lleno a la termodinámica del medio continuo. ¿Sí? Y eso, bueno, lo podemos hacer, no es el objetivo del curso, de hecho, todos los fenómenos de transporte se basan en la teoría del medio continuo, es lo primero que se supone, pero para entrar a eso, bueno, necesitamos manejar bastante bien el cálculo vectorial, situaciones físicas, física, que son interacciones entre resortes, partes viscosas, materiales, donde son aplicables, bueno, donde estamos suponiendo que es continuo, ya no es la interacción de una con una, sino es un conjunto grande y ver cómo se comporta, ¿sí? Por ejemplo, qué tanto se deforma y cómo se define la deformación. Bueno, digamos aquí, vean este rectángulo, ¿no? Aquí donde está, voy a poner, ¿dónde está?
está. Ok, bien. Esto de aquí. Ahí, regresemos. Para que se vea. Ahí está, yo creo que ya está. Muy bien. Entonces, se analiza, en la teoría del medio continuo se definen medidas de la deformación del material, ¿ok? Imaginen que esta es una barra, no hablamos de transporte de energía, hablamos de momento lineal, ¿ok? Es una barra sólida, que puede tener o no elasticidad o puede ser rígida, pero soporta ciertos esfuerzos. Entonces, imagínense que yo aquí la empujo y tomo una configuración de referencia, por ejemplo aquí, esto relaciónenlo con, bueno, cómo yo puedo, cómo entre toda la UNAM pueden estar identificados ustedes como alumnos. ¿Qué los etiqueta? Una etiqueta que los defina. Pues bueno, puede ser su número de cuenta, ¿no? No su nombre, porque puede haber muchos Ricardos, puede haber muchas Danielas, puede haber muchos Fernandos, ¿ok? Incluso puede haber personas con su mismo apellido, ¿no? La probabilidad es baja, pero puede existir. Pero su número de cuenta, pues los etiqueta cada uno todo dentro de lo grande que es la UNAM, ¿no? Entonces aquí también tomamos una configuración de referencia que es la etiqueta de ese material. Entonces sería esta barrita, así como esta. Y dentro de ese material yo tomo un vector de posición desde el origen hasta un punto P y un punto Q. Dos vectores de posición, uno para el punto P y otro para el punto Q. Y mido esta distancia, que es la separación entre esos dos puntos de referencia, estos dos puntos en la configuración de referencia. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando le aplico un esfuerzo de este lado? ¿Qué es lo que esperarían que pase? Si esto de la cara de acá abajo y la cara de acá arriba están fijas, no se mueven, hay algo fijo ahí que las mantiene, yo aplico un esfuerzo o una fuerza por unidad de área en esta cara. ¿Qué es lo que esperarían que sucediera? Que se rompa. Que se deforme. Un esfuerzo bajo, muy bajo, que no llega al esfuerzo de fractura. Ah, pues sí, como dijo mi compañero, que se deforme. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se estaría deformando? Pues a lo mejor una pequeña parábola aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces, como por ejemplo, se agarran su pancita y se presionan, ¿qué es lo qué es lo que sienten o que observan en su panza? Su estómago. Pues se Se hunde hunde, y ¿no? te duele. Bueno, no, tampoco un esfuerzo grande, ¿no? Poquito. O sea, nada más tantito. Entonces, efectivamente, se hunde, ¿no? Bueno, pues algo así análogo pasa aquí. ¿Y yo cómo puedo tomar una medida de qué tanto se deformó ese material o mi estómago? O la superficie de mi estómago. Bueno, pues con mi configuración de referencia, ahora en la configuración deformada, ya cuando lo presioné, cuando aplico una fuerza aquí, vuelvo a medir esta distancia en la configuración deformada. Entonces, el mismo punto en el material P, pero ahora en la configuración deformada, que sería P' y Q'. Y vuelvo a medir esta distancia. Y eso lo puedo tomar como una medida de la deformación del material bajo un esfuerzo aplicado. Entonces, hay una nueva configuración del material donde yo la puedo referir, bueno, esta distancia disminuyó, aumentó, se mantuvo igual después de aplicar el esfuerzo, y lo puedo relacionar con la misma distancia antes de aplicar el esfuerzo en mi configuración de referencia. Entonces, esa teoría de medio continuo pues, necesita ya herramientas matemáticas que deben de dominar, como son cálculo vectorial, porque hay que calcular los vectores de posición, hay que integrar en toda la masa de volumen, en todo el volumen del material, perdón, y medir las respuestas a los comportamientos de los materiales. Entonces, la teoría del medio continuo, bueno, en lo que se fundamenta todo esto de los fenómenos de transporte, que también tienen explicaciones a nivel molecular, pero son casos simples que se extrapolan a niveles microscópicos y macroscópicos. ¿Okay? Están acostumbrados a ver desde el punto de vista de la energía interna, como consecuencia de
los movimientos de todas las partículas, pero individualizadas, de interacción, de traslación, de rotación. ¿Ok? Es más, todo lo que desconocemos lo englobamos ahí. Eso es lo que se hace. Pero aquí les hacen mención, porque de hecho este libro de Bert es un libro introductorio, que les hacen mención eso de que no lo tomen tan a la ligera, de que estamos hablando de esas energías en el mismo esquema que la termodinámica. ¿Ok? Estamos aquí hablando de un medio continuo, no a nivel molecular. ¿Sí? Son todas las energías que no conocemos dentro del material. ¿Ok? Hay correlaciones que estiman esas energías y todo, pero en general no las conocemos. ¿Ok? Por eso lo englobamos ahí. ¿Sí? Ok, profe, gracias. Ok, entonces, bueno, aquí está el transporte de energía por convección, ¿no? Entonces, este es el flux de energía convectiva. Y aquí falta la energía potencial, ¿no? Como lo hacíamos en termodinámica, pero eso surge en otros términos. Entonces, generalmente se toma esta contribución como la forma de cambiar la energía, bueno, el tipo de energía del material, ¿ok? Una energía cinética debido al movimiento y una energía interna debido a todo el medio continuo, ¿ok? Esto está por unidad de volumen, es una concentración de energía por una velocidad. Si estamos hablando de un fluido puro, bueno, no hay ambigüedad en definir esa velocidad, ¿ok? No hay nada de ambigüedad. Ahora, también tenemos otra forma de transferir energía, ¿ok? Pero es energía útil, que es en forma de trabajo. Y este trabajo no es otra cosa que es una fuerza por una distancia, ¿ok? O sea, lo que ya saben de física lo trasladamos aquí, de manera simple. Entonces, el cambio en la energía interna es igual a la cantidad de calor agregado, esto es de acuérdense de explicación termodinámica, más la cantidad de trabajo realizado sobre el sistema. ¿Ok? ¿Y cuál es la convención usada aquí, jóvenes, con estas palabras? La convención del trabajo. Recuerden que si consultaron los libros o la literatura de termodinámica, si consultan libros viejos, tienen una convención para el trabajo y si consultaron libros nuevos, recientes, bueno, tienen otra convención para el trabajo. Entonces, aquí, ¿qué convención estamos usando? ¿O qué convención se usa? Lo de dW es igual a F por dr, o sea, positiva. No. Mm, la convención de signo. La convención de signo para el trabajo. Morga, ¿Cómo, profe? Perdón. la convención de signo para el trabajo. Usada aquí con esto que están viendo aquí en pantalla. El cambio de energía interna es igual a el calor agregado al sistema más la cantidad de trabajo realizada sobre el sistema. No sé, profe, la verdad no sabría decir. Pues lo deben de saber, jóvenes, porque eso son cuestiones básicas desde termodinámica. ¿Sí? Entonces, Lira Sánchez. ¿Sí? ¿Cuál es la convención usada aquí? Para el trabajo. No, nada más para el trabajo. Sí, el calor, la transferencia de energía se define positiva cuando está entrando al sistema y negativa cuando está saliendo del sistema. ¿Ok? Pero aquí, entonces, para este análisis, para fenómenos de transporte, ¿qué convención estamos usando? O utiliza BIRT. Eso les debe de quedar claro, jóvenes. Es esa, ¿no? La de
la energía que entra al sistema es positiva y la que sale es negativa. Ujú, efectivamente. Entonces, por eso define más la cantidad de trabajo realizado sobre el sistema, ¿por quién? Por los alrededores. ¿Ok? Entonces, esto es lo que le llaman el vector flux de trabajo molecular. Recuerden que este pi, ¿quién es? Este tensor pi. Creo que es la fuerza, ¿no? No, Bueno, el esfuerzo. pero ¿qué esfuerzo? Pues el esfuerzo que se le aplica al cuerpo. Es el Bueno, un esfuerzo por esfuerzo unidad siempre de va. área. Pues eso es la definición de un esfuerzo, ¿no? Pero ¿qué tipo de esfuerzo? Es el tensor de esfuerzos moleculares total. Moleculares, que toma en cuenta que la presión y el tensor de esfuerzos desviatorio, o tensor de esfuerzos viscoelástico, ¿no? Y ahí es donde está metido nuevamente el comportamiento del material, ¿sí? En este tensor. Muy bien, ahí está. Entonces, se define el vector flux de energía combinada, ¿ok? Este vector toma en cuenta la contribución del flux convectivo de energía, que es esta contribución, el flux de calor por conducción, que es este vector, que es la ecuación constitutiva. Aquí está la ecuación constitutiva, la ley de Fourier o alguna otra. Y el flujo de trabajo realizado sobre el sistema. Ok, aquí está. Ahora, si metemos la definición del tensor de esfuerzos moleculares, aquí está metida la contribución de presión multiplicado por, que es un escalar, multiplicado por el tensor de identidad, más la parte desviatoria o de los esfuerzos viscoelásticos, de manera general. Ver le llama tensor de esfuerzos viscosos, pero en general el material puede ser viscoelástico. ¿Ok? Entonces, si utilizamos el álgebra de vectores, que ya conocemos, y tensores, bueno, pues esto es, el producto punto es un operador lineal. Entonces, es distributivo a la suma. Pues aquí está. ¿Ok? Esto de aquí. Ahora, cuando efectuamos el producto punto entre un tensor, el tensor identidad y el tensor velocidad, bueno, pues simplemente se reduce a que es la presión por el vector velocidad. ¿Ok? Aquí está. ¿Ok? Es esto de aquí. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, este término de aquí que está multiplicado por velocidad, lo podemos meter acá y factorizar el vector velocidad. Vean que todo este término está multiplicado por la velocidad y este término también está multiplicado por la velocidad. La presión la podemos meter directamente ahí. ¿Ok? Y esto nos lleva a esto. ¿Ok? Donde aparece esta entalpía. Entalpía por unidad de masa. Esta solita es la entalpía por unidad de masa, por la densidad, pues entalpía por unidad de volumen. ¿Ok? Entonces, para calcular esta entalpía, bueno, pues utilizamos estas relaciones de termodinámica, por eso es que ven primero termodinámica, y calculamos la variación tanto con la presión y con la temperatura. Entonces, de entrada, por definición, la variación de la entalpía con respecto a la temperatura a presión constante no es otra cosa que la definición del CP másico. ¿Okay? Y bueno, esta relación se puede calcular, se puede demostrar que es esto. ¿Okay? La parcial de la presión con respecto a de la entalpía con respecto a la presión, pues es esto. ¿Okay? Eso es fácilmente demostrable, ya lo hicieron en termodinámica, e integrando desde un estado de referencia que generalmente es el estado estándar a una temperatura de referencia. ¿Ok? Es esto de aquí, el cálculo del cambio de entalpías. ¿Ok? Se relaciona con esto, entonces vean que para conocer esta H necesitamos conocer el CP en función de la temperatura del material. ¿Ok? Y esto, bueno, generalmente cuando son líquidos incompresibles, este término es despreciable porque los líquidos casi no se ven afectados por el cambio de presión, a menos que esta presión, esta diferencia de presiones, desde la presión estándar hasta una presión, sea muy grande.
Si es muy grande, entonces ahí sí hay efectos de presión en el líquido. Ok, y bueno, Birt le deja aquí, no, creo que Birt sí le cambia. Creo que Birt sí le cambia aquí. A la hora de realizar esta integración, sí le cambia. Esta estrella aquí es para no violar el primer teorema fundamental del cálculo, ¿okay? De que la derivación y la integración son procesos inversos. ¿Okay? Entonces, ¿por qué? Porque estaríamos integrando t y un límite, pues bueno, es otra vez la misma variable t, entonces ahí vamos a entrar en conflicto. ¿Okay? Entonces, utilizando las relaciones termodinámicas, podemos dejar este vector de energía combinado en función de otras cantidades termodinámicas, como cuáles, jóvenes. ¿Como cuáles, jóvenes? Rangel, Me dijo unidades de termodinámica, ¿no? no, variables termodinámicas. Varias. O de algunos otros potenciales termodinámicos. Ojo, no son potenciales químicos, son potenciales termodinámicos. ¿Cuáles otros potenciales termodinámicos conocemos? Katia, Félix, La entalpía. La entalpía, ay, ya está la entalpía aquí. La entropía, que es otra ecuación de balance. Otro, la energía interna, ya está metido aquí, ya lo hicimos. Okay, lo podemos expresar en términos de energía de Helmholtz, energía de Gibbs, que son otros potenciales termodinámicos. Ahora, ojo, y esto sí es algo importante, vean que estamos usando relaciones termodinámicas. ¿Okay? Esto, ¿cuándo es aplicable? No. O sea, por ejemplo, estas definiciones, diferencial de H es la parcial de H con respecto a T, lo que vean visto en termodinámica, ¿cuándo es aplicable? Cuando las condiciones están en equilibrio. Bueno, es en equilibrio. Exactamente. ¿Ok? Y aquí estamos en el equilibrio. Pues sí. Bueno, es que ya estoy viendo mi resumen y lo que tiene usted y pues básicamente es lo mismo. Entonces, pues supongo que sí, porque en el libro decía que era para evaluar las entalpías, pero esto tenía que estar en condiciones de equilibrio. O sea, no es de que esto esté en equilibrio. Recuerden que les dijimos al inicio, que todos los fenómenos de transporte están fuera del equilibrio. Que están fuera del equilibrio. Si estuviera en equilibrio, pues no habría gradientes y pues no hay transporte. Si no hay gradientes, pues no hay flux. ¿Sale? Sí, profesor. Entonces, pues, ¿qué sucede ahí? ¿Qué es lo que les menciona el libro? Tu resumen. Sí. Que, este, a ver, déjenme acuerdo. Mm, González Sánchez. Voy, profe.
¿Sí, González? Me parece que decía algo sobre si la capacidad calorífica es constante, puede ser aplicable. No. Es lo que dice que la energía interna en la posición R y el instante T es la misma función de la densidad y temperatura locales instantáneas que se tendrían en equilibrio. Estamos diciendo que hay un equilibrio local, no completo, no todo está en equilibrio. Hay un equilibrio local en algún, Ok, en el ok. punto. ¿Ok? Entonces, eso, bueno, nuevamente estaríamos en un tema bastante complejo y lo tendremos que ver desde el punto de vista de la termodinámica del continuo. Pero bajo esa suposición es aplicable, bueno, podemos aplicar lo que conocemos de la termodinámica de equilibrio a esto de aquí, que de hecho es, se conoce como principio de acción local. ¿Ok? Y es una axioma, bueno, no una axioma, sino una condición necesaria para que una ecuación constitutiva se considere una ecuación constitutiva. ¿Ok? Debe ser indiferente al marco de referencia, o sea, ¿Podría repetir eso? Bueno, es que como que no. o sea, es una condición necesaria, el principio de acción local, para considerar una ecuación como una ecuación constitutiva, ¿ok? Del medio continuo. ¿Ok? Por ejemplo, en cuestiones de transporte de momento, un matemático que contribuyó bastante al estudio de la reología, sobre todo al estudio de las ecuaciones constitutivas, y describió ciertas condiciones necesarias que debe de cumplir una ecuación para que pueda ser una ecuación constitutiva. Y dentro de esas reglas es que debe ser indiferente al marco de referencia. No importa si yo lo analizo, por ejemplo, en coordenadas cilíndricas, esféricas, si el sistema se está acelerando o no se está acelerando, la ecuación constitutiva debe de dar los mismos resultados. ¿Sí? O sea, si yo utilizo Digamos que no importa qué tipo de medición lo haga ajá, o en qué. debe ser también, o sea, sí, algo equivalente, no importa si yo lo hago aquí y lo mido y alguien lo mide en China, pues también debe ser exactamente lo mismo, bajo las mismas condiciones. ¿Sí? Ok. Otro condiciones es que se debe aplicar el principio de acción local, que está relacionado con esto. ¿Ok? Entonces, bueno. Una forma de trabajar los problemas de transporte de energía es por medio del balance en un pequeño elemento de volumen del sistema. Si es en estado estacionario, bueno, podemos verlo desde este punto, de esta forma, ¿no? Que es lo que presenta el BERT en esa parte. La energía puede entrar por transporte convectivo, por transporte molecular, puede entrar en forma de trabajo, aquí está, y por fuerzas externas. Recuerden que es término de trabajo molecular. Y además, bueno, puede haber una interconversión de energía, por ejemplo, una reacción química, ¿no? Y también puede salir por los mismos mecanismos. ¿Ok? Si hubiera acumulación, bueno, pues aquí va a aparecer una derivada temporal, ¿no? de la concentración de la energía. Entonces, bueno, para eso, eso es nuestro, vamos a empezar a ver los balances de Corazal, que vimos al inicio un momento, haciendo un pequeño balance de dónde está entrando el volumen, y dónde está entrando, en nuestro volumen, perdón, dónde está entrando la energía, bajo por qué superficies, qué es ese tipo de energía. ¿Ok? Entonces, para eso, para resolver eso, y encontrar los perfiles o el flujo de energía, o el flux, pues bueno, estamos ciertas condiciones de frontera. ¿Ok? Las más comunes, bueno, vuelven a aparecer muy similares, ¿no? La temperatura se puede especificar en una superficie, como el ejercicio que hicimos. La pared izquierda y la pared derecha, bueno, tiene una temperatura T0 o T1. ¿Ok? Pero también puede proporcionarse la densidad de flujo o el flux de calor que es normal a la superficie. ¿Ok? Puede ser otra forma. Esta se traduce en una condición de tipo Dirichlet.
El inciso B se traduce en una condición de tipo Newman, donde especificar el flux de energía pues, está directamente relacionado con especificar el gradiente de la temperatura. ¿Okay? Se requiere que la temperatura y el flux de calor normal a la interfase sean continuos en las interfaces. ¿Okay? Por ejemplo, pues entre dos sólidos o entre dos líquidos, que puede estar en movimiento, o dos líquidos inmiscibles. ¿Okay? Esto es importante también. En la interfase, una interfase sólido-fluido, la componente normal del flux se relaciona con la diferencia de temperaturas en la superficie sólida T0 y la temperatura global del fluido, TB. O sea, podemos tener una superficie sólida que está calentándose o tiene cierta temperatura y está rodeada, por ejemplo, por una masa de aire, ¿no? Como cuando ustedes ven a lo lejos una superficie metálica, bueno, ¿qué es lo que observan? En un día muy caluroso. Como el aire caliente, ¿no? La Como sensación de- ondas, como si se distorsionara. Efectivamente, recuerden que no son ondas de calor, ¿no? Lo que es, pues, el aire ascendiendo. ¿Okay? En la superficie, que es la temperatura más alta, el aire o el fluido que está sobre esa superficie pues, va a estar más caliente, al estar más caliente baja su densidad y asciende. Y el aire más frío pues, va a empezar a descender y ahí está nuestra convección natural, ¿no? Y ese es como un ejemplo muy fácil de verlo. Bueno, esa misma situación aquí, el flujo de energía que se relaciona con el transporte convectivo, como hay muchas cosas que no conocemos ahí, no podemos especificar los gradientes porque son situaciones muy complejas, pues se define algo que se conoce como el coeficiente de transferencia de calor o de energía. ¿Okay? Y ese flujo de energía en ese fluido, no estamos ya en la superficie sólida, sino desde la superficie hacia el fluido, el flujo de energía se calcula con esta ecuación. Un coeficiente multiplicado, el coeficiente de transferencia de energía, multiplicado por la diferencia de temperaturas o la fuerza impulsora. Entonces, ¿qué va a impulsar el movimiento o el transporte de energía en ese aire que está ascendiendo? Bueno, pues la diferencia de temperaturas. Mientras más grande sea esa diferencia de temperaturas entre la superficie y la temperatura en el seno del fluido, ¿sí? O sea, la temperatura promedio de todo el fluido, mientras más grande sea esa temperatura, pues naturalmente la densidad va a disminuir ahí en el ejemplo del aire, va a disminuir más y mientras menos denso sea, va a ascender, ¿no? Entonces va a haber más convección ahí. Pero como son situaciones muy complejas, donde no podemos especificar los gradientes en las superficies, pues bueno, toda la información que desconocemos de ese sistema, pues lo englobamos aquí en una constante. ¿Okay? No es una ley, también se le llama ley de enfriamiento de Newton. De hecho, hicieron ¿ustedes sí entraron a primero y hicieron el experimento o no? ¿O les tocó toda la pandemia? La pandemia. Pandemia. Pero sí les mencioné el experimento de la ley de enfriamiento de Newton. Sí. Ok, Creo que sí. ok, bueno, pues es esto, de aquí. ¿Sí? El flujo de calor es proporcional al área. Mientras más área tenga, pues más calor voy a transferir, va a haber más flujo. Y proporcional a la diferencia de temperaturas. Mientras más grande sea esa diferencia de temperaturas, pues yo puedo transferir más calor, va a haber un flujo de calor mayor. Y esa constante de proporcionalidad se le llama H, coeficiente de transferencia de energía. Eso va a ser muy útil cuando ustedes lleguen a sexto, en unos 2, 3 años que lleguen a sexto, pues bueno, esto es muy útil, el H. De hecho, muchas correlaciones se usan para estimar este coeficiente, ¿ok? Para el diseño de los intercambiadores de calor. ¿Ok? Entonces, esto no es útil cuando hay interacción sólido-fluido. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿dudas, jóvenes? ¿Preguntas? Sí, con el punto D que había mencionado las condiciones de fronteras, ¿eso podría explicar también por qué el aire caliente, bueno, los globos estos estáticos,
porque Ajá. sube, ¿no? Ah, sí, pero eso es consecuencia de que al calentar el aire pues bajamos su densidad. Al bajar su densidad, el aire que está fuera, de fuera del globo, pues va a empezar a ascender y el aire dentro del globo pues empieza a ascender. Ah, ya. Ujú. Lo que sí es interesante, bueno, en ese ejemplo que mencionas, bueno, de qué material tiene que ser el globo, de tal forma que exista o no transferencia de energía. Si tú lo calientas, pero es muy conductivo el material, pues se va a transferir energía desde el aire caliente dentro hasta el aire caliente fuera y pues no vas a ascender, ¿no? No vas a ascender muy alto. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa cuando tienes un material que es de una conductividad térmica muy baja, de tal modo que lo calientas y se asciende? Luego, ¿cómo controlas para bajar? Ah, ya, entonces dependería del material, ¿no? Sí, o sea, son muchas cosas. O sea, todo esto, aunque parezca que no es útil, tiene su utilidad. Y la utilidad, pues bueno, es su imaginación. Ah, esto puede explicar esto, ¿no? Esto puede ser lo otro. Y hay que validarlo con datos experimentales. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿Preguntas? Sí, con lo de interfase, interfaces, ¿era sólido, sólido, líquido, líquido y gas, gas? ¿O también es la combinación No, de no. todos los Sólido, fluidos? fluido. Ajá. Ah, ok. ¿Cómo definimos un fluido? Ajá. Como, a ver, permítame, es que ya no lo recuerdo muy bien. Era, uy, espérame tantito. Es una sustancia capaz de deformarse por una fuerza cortante irreversiblemente, me parece. Continúa irreversiblemente. ¿Ok? Entonces, los fluidos no soportan esfuerzos cortantes. ¿Y cómo responden cuando yo le aplico un esfuerzo cortante? Se deforman y fluyen. ¿Ok? Entonces, un sólido pues, no es un fluido. ¿Ok? Hay sólidos plásticos, sólidos viscoplásticos, viscoelásticos. ¿Ok? Pero un sólido no fluye. ¿Ok? Un sólido puro no fluye. ¿Ok? De hecho, bueno, hay cierta... afirmar eso, pues bueno, no es del todo correcto, pero no entren en más conflicto ahorita ustedes, porque eso depende del tiempo característico del material. Ya alguna vez hablamos sobre lo que es la ciencia de la reología, ¿no? Que es la ciencia que estudia la deformación y el flujo de la materia. Y ahí definieron un número adimensional muy importante, que es el número de Débora, que relaciona dos tiempos característicos. ¿Okay? Un tiempo característico del material, propiamente del material, y un tiempo característico del proceso. ¿Okay? Entonces, esa relación de dos tiempos es un número adimensional, y le llamaron número de Débora porque lo tomaron de la Biblia, de un pasaje de la Biblia. No, yo desconozco de la Biblia, pero hay un pasaje que menciona o que dice, y las montañas fluyeron al Señor. Entonces, pues bueno, ¿cómo es que las montañas fluyen, no? Sí, efectivamente, pues desde el punto de vista de relojía, pues todo fluye. Por ahí les menciono un ejemplo, ¿no? Si ustedes van a la línea 1, que es la más vieja, de hecho la van a remodelar, cuando en el metro, ¿se han observado la punta de las escaleras? Sí, ¿Y qué forma tienen o qué observan ahí? pues yo lo que veo ahí en la línea 1 que están desplazadas, o sea, como que deformadas, no sé, algo así. Efectivamente, si allá se movieron, ya fluyeron. ¿Consecuencia de qué? De que, bueno, a la hora de pisarlas, las personas que vamos pasando por ahí, ejercemos un esfuerzo, una contribución de esfuerzo normal y una contribución de esfuerzo cortante. Entonces el material, aunque parezca un sólido que no se mueve,
Ya pasaron, la inauguraron en el 68, ¿no? Me parece. Sí. Ya van casi 40, 50 años, ¿no? Más de 40 años ahí, que han tenido estos esfuerzos y ya se deformaron y fluyeron. Entonces, pues, lo mismo sucede en ese pasaje. Si nosotros viviéramos, o nuestro tiempo característico como humanos, no fuera de 100 años aproximadamente, que es nuestro tiempo de vida, fuera de eras geológicas o de miles de millones de años, pues efectivamente podríamos ver que las montañas se mueven. Por ejemplo, la Pangea, ¿no? Que era cuando estaban en todos los continentes unidos, si viviéramos millones de años, podríamos ver que sí, efectivamente, fluyeron y tienen la forma actual. ¿Okay? Entonces, pero eso ya son otras cuestiones que son ya más específicas de otros temas. ¿Okay? Pero efectivamente en la interfaz es sólido-fluido, o sea, sólido-líquido o sólido-gas. ¿Sí, López? Sí, profesor, gracias. ¿Sí? Mm, dependiendo del tiempo característico, ¿no? Sí, a nivel molecular sí, es un sólido, ¿no? Bueno, o a una cierta longitud de escala. Pero si tomas toda la arena, pues bueno, nuevamente tiene otro comportamiento. ¿Okay? Ya no estamos tomando la interacción entre los granitos de arena cada uno, ¿no? Tomamos miles de millones de granitos de arena y vemos cómo se comporta. ¿Okay? Entonces, se podría tener una ecuación constitutiva para la arena. ¿Okay? Son casos así muy especiales, ¿no? Que son como raros, curiosos, pero que, bueno, retan a tratar de entender qué está sucediendo ahí. Y nuevamente, bueno, pues ese que mencionas, la arena, pues puede ser un ejemplo curioso de que, pues bueno, el sólido sí fluye, ¿no? Y nuevamente en función del tiempo característico del material y el tiempo de proceso o el tiempo de observación. No líquido, lo que pasa es que confunden, hay evidencia de que, bueno, toda esa confusión surgió debido a que se encontraban vitrales de hace 500 años, más gruesos en la parte inferior, ¿ok? Pensaban que habían fluido. Efectivamente, pues bueno, desde el punto de vista de la radiología, pues todo fluye, el vidrio puede ser un sólido, perdón, un fluido, pero el tiempo característico no es el suficiente para que haya fluido y explique el espesor inferior. Eso es consecuencia de que cuando los vidrieros de ese tiempo, bueno, hacían la parte inferior más gruesa para distribuir mejor los esfuerzos. El aire, por ejemplo, que llega a tocar las ventanas, pues bueno, lo soporta y lo distribuye hacia abajo. Entonces, en el parte inferior hay más área para distribuir esa fuerza que el viento ejerce sobre la ventana y no se rompa. ¿Okay? Pero bueno, ahí entramos en un tema que se discute actualmente, ¿no? ¿Dudas, jóvenes? ¿Otra pregunta? ¿No? ¿Nadie? No, profe. Ok. Entonces, bueno, estas son condiciones de frontera comunes. Bueno, entonces vamos a empezar a analizar otro problema que es similar al que habíamos hecho, pero ahora en coordenadas cilíndricas. Entonces tenemos esto. ¿Ok?
Entonces, la transferencia de energía en un tema cilíndrico. Nos piden considerar un tubo de longitud L, que es muy grande comparada con su diámetro. O sea, el largo del tubo es muy grande comparado con el diámetro del tubo. Y si se mantienen las temperaturas interna y externa del tubo a temperaturas uniformes TI y TO, respectivamente, este problema de transferencia de energía se puede reducir a un problema unidimensional en la dirección radial, o sea que el transporte de energía se considera radial. ¿Dónde aparece esto? Pues, por ejemplo, en el agua caliente. Cuando se van a bañar, bueno, el agua caliente la transportan por tuberías. Este es un líquido. Todo el seno del líquido se mantiene a una temperatura TI. Y por lo tanto, aquí en la parte interna del tubo, pues, bueno, vamos a mantener siempre una temperatura TI. Y en la parte externa, pues puede ser el aire, que a lo mejor en un día muy frío, pues va a haber esta TI va a ser muy grande comparada con esta TO. En invierno, bueno, va a haber un gradiente de temperaturas grande. Si eso sucede, pues bueno, sabemos que también se está transportando energía en la dirección axial, o sea, a través del tubo, a través de esta longitud, porque el líquido está fluyendo. ¿Ok? Se está transportando de manera radial y de manera axial. ¿Ok? Incluso si hay turbulencia, pues bueno, el agua va a estar dando vueltas, va a estar rotando en ciertas partes y puede haber una contribución angular al transporte de energía. ¿Ok? Pero bueno, digamos que es un flujo laminar. Y como esta longitud L es muy grande comparada con su diámetro, el gradiente en la dirección axial va a ser muy pequeño comparado con el gradiente en la dirección radial. Por lo tanto, el flux más importante o de mayor importancia se da en la dirección radial. No es que no exista un gradiente en la dirección axial, sino que el gradiente que importa más es en la dirección radial porque es más grande, consecuencia de que esta longitud es muy grande comparada con este diámetro. Si este fuera un corcho, ¿sí? Así un cilindro de las mismas dimensiones de R y L, entonces ahí no podemos hacer esa suposición porque ambos gradientes son importantes. Entonces tendremos que resolverlo para esas dos direcciones. ¿Sí? Pero como L es muy grande comparado con el radio, entonces solamente se trata de un problema de transferencia de energía en la dirección radial. Ahora, el tubo está hecho de un material que tiene una conductividad térmica K, radio interno y radio externo RI y RO. Les piden determinar el perfil de temperaturas dentro del espesor del tubo. ¿Okay? ¿Dudas con el planteamiento del problema, jóvenes? No, creo que no. ¿No? ¿Seguros? Aquí en transporte de energía, bueno, al considerar que todo el flujo, el fluido, pues fluye, se considera la coordenada, se considera como implícita se considera la coordenada, no sé, por ejemplo, X, si es que es X, aquí no hay X. No, ajá, sí, no, aquí no hay, pero bueno, suponiendo que sí está el coordenado, bueno, las coordenadas X, Y y Z y está, pues, no sé, acostada bueno, no sé, es que no sé cómo explicarlo. A ver, más o menos, a ver, ¿cómo a qué te refieres? Bueno, aquí, de que es un tubo y de que dice que está en la coordenada Radial, radial. el Ajá, se gradiente. considera la axial porque pues es un tubo y el fluido pues fluye Sí, o las funciona. coordenadas cilíndricas son R, θ y Z. R, pues no, es esto. Z es hacia allá atrás o hacia adelante, es en el eje del cilindro. Y θ es la que rodea. Sí, la que da vuelta. O sea, la coordenada angular. Entonces, no entiendo bien a qué te refieres.
Es que en el problema como tal no venía que está en la coordenada axial, Ah, el pero sistema usted, coordenado. ajá, sí, sí, sí. Ah, ok, sí. Nuevamente, cuando vimos las reglas generales o las pautas generales para resolver el problema del transporte, venía en un punto, bueno, la elección del sistema coordenado. La elección del sistema coordenado está en función de que facilite nuestro problema. Efectivamente, como bien mencionas, podemos resolver este problema en coordenadas cartesianas, ¿ok? Fíjate, nada más que las ecuaciones que surgen ahí, pues bueno, van a ser complicadas. ¿Por qué? Porque el tema coordenado en cartesiano tenemos que tomar en cuenta la curvatura esta, que es un cilindro. Aunque la transferencia de energía se da en coordenadas radial, bueno, pues aquí hay una cierta área característica y otra área característica acá. ¿Por qué? Porque está en función del radio. Entonces el área no es constante. Entonces, ¿qué es lo que elegimos? Bueno, si vemos que es un tubo, pues inmediatamente tomamos coordenadas cilíndricas. Si vemos que es una esfera, pues tomamos coordenadas esféricas. Si vemos que es, por ejemplo, un tumor, más o menos como, por ejemplo, como hacen los físicos, ¿no? Digamos, están analizando la transferencia de calor, bueno, a ver, algo más simple, ¿no? De la transferencia de energía en su cabeza, ¿no? Por sangre fluyendo en las venas y en los capilares del cerebro y todo, ¿no? Entonces, ¿cómo es una cabeza, no? Más o menos así, ¿no? Algo así, ¿no? Y su pelo y todo, ¿no? Algo así, ¿no? Muy bien, entonces, en general, quiero analizar, bueno, cómo es la pérdida de energía en su cabeza, ¿no? En su cabeza cuando, por ejemplo, tienen fiebre, ¿no? ¿Cómo pueden saber la temperatura interna de su cabeza cuando tienen fiebre? ¿Qué tan caliente está su cerebro o algo así? Pues pueden medir con un sensor infrarrojo, ¿no? Otra forma, pues a lo mejor pueden tratar de estimar el flujo de energía y ese flujo de energía relacionarlo con el gradiente de temperaturas. La temperatura acá pues, es fácilmente medible, pero podemos estimar con ese procedimiento la temperatura interna. ¿Okay? Más o menos una idea general, una forma que se les puede ocurrir a alguien, ¿no? Ahora, bueno, vamos a necesitar un tema coordenado. ¿Cómo podemos aproximar la forma de la cabeza? Como una esfera. Como una esfera, ¿no? Como hacen los físicos, ¿no? Parametrizan o algo así, y bueno, imagínense que es una esfera, y eso es una aproximación que nos facilita el análisis de la transferencia de energía desde una cabeza hasta el ambiente, suponiendo que esta forma, las cabezas tienen forma esférica. ¿Okay? Pero eso no quiere decir que suceda, pero es una aproximación. Entonces, aquí tú elegirías así, por ejemplo, ¿dónde está? La cabeza como un cilindro. No. Pues podría ser, ¿no? A lo mejor hay personas que tienen la cabeza más alargada o dependiendo, ¿no? Pero la elección es, ¿qué nos facilita más? Okay. Normalmente los tres temas coordenados más comunes son pues, cartesiano, cilíndrico y esférico. El cartesiano se utiliza bastante porque es el más simple y de hecho se utiliza para hacer demostraciones porque, bueno, está en función de un sistema, de una base ortonormal y simplifica mucho los cálculos. ¿Okay? Pero no todo se resuelve en coordenadas cilíndricas. De hecho, ni siquiera todo se puede resolver en cilíndricas y esféricas. ¿Okay? Hay coordenadas bipolares, cilíndricas, hiperbólicas, pero está en función de qué nos facilita el problema. ¿Sí? Sí, profesor, ¿Más o menos? gracias. Sí, ya, gracias. Ok. ¿Los demás? ¿Dudas? No, profe, quedó claro. Ok. No, profe, Entonces, yo sí. ¿qué pasó? La parte que dice
las paredes internas y externas del tubo a temperaturas uniformes. No sé si yo lo estoy interpretando mal, pero o si me hace falta razonar algo, pero según yo, entonces TI y T0 tienen la misma temperatura. No, no. La parte interna y externa del tubo se mantienen a las temperaturas uniformes, o sea, toda esta parte de aquí se mantiene a TI. Toda la superficie interna y toda la superficie externa se mantiene a una TO. O A ya, eso pero se refiere entonces con sí son uniforme. diferentes, ¿no? Ah, sí, efectivamente, Ah, TI es mayor que TO, o TO o es mayor que TI, ¿no? No importa, pero sí son distintas. Si fueran ah, iguales, bueno, entonces no habría que analizar nada porque no hay un gradiente de temperaturas y por lo tanto no va a haber una pérdida de energía o ganancia de energía. ya, bueno, Ujú. déjame ayudar. ¿Sí? Gracias. Ok, ¿alguien más, jóvenes? Yo, la conductividad térmica, bueno, no nos dice si es constante o no, entonces, ¿es Sí, constante o no? la podemos suponer constante, ¿no? Poco a poco va a ir surgiendo todas esas, qué bueno que están preguntando porque todo eso va a ir surgiendo, ¿ok? Entonces, bueno, aquí está nuestro vector flux de energía combinado, ¿no? ¿Qué toma en cuenta? ¿Quién es esto? Esta Q. El flujo de energía molecular, el flux. Ujú. Flux de energía molecular o por conducción, ¿no? Este término de acá, flux de trabajo molecular, ¿ok? Porque también hay flux de trabajo por fuerzas externas, ¿ok? Fuerzas de volumen, ¿ok? Y este término, Flux de trabajo convectivo. muy bien. Entonces, ¿cuál de estos existe y cuál no? El flux de trabajo convectivo es por la diferencia de temperaturas. A ver, este término, este flux de trabajo convectivo, no, el No, flux de trabajo molecular, aquí está. no, el convectivo Ajá, ¿qué tiene? es Sí, más existe por la diferencia de temperaturas. ¿sí existe? Sí, Ok, ¿por la diferencia de temperaturas? sí. Ok, a lo mejor estás confundiendo, porque recuerda que estos son términos, bueno, este es para que un movimiento macroscópico del fluido, no provocado, puede ser provocado por diferencia de temperaturas y se le denomina convección natural. ¿Ok? Pero veamos qué estamos analizando. El perfil de temperaturas dentro del espesor del tubo. El espesor del tubo es todo esto, ¿no? Está como exagerado, pero es este. ¿Ok? O este de aquí que ven. ¿Ok? Por aquí está fluyendo líquido, sí, pero no estamos analizando desde el seno del líquido hasta afuera. Solamente estamos analizando el perfil de temperaturas en el espesor del tubo. Por lo tanto, pues no hay velocidad. Nada del tubo está rígido, no se está moviendo. Entonces, este término pues, no se toman en cuenta. Ahora, el flux de energía provocado por una diferencia de temperaturas, bueno, pues es la ley de conducción de calor de Fourier, ¿no? Entonces, el vector flux de energía combinado se reduce a las contribuciones moleculares del transporte de energía, o la ley de conducción de Fourier. ¿Ok? Esto. Entonces, vamos a analizar. ¿Okay? Tenemos esto. Y hacemos un balance, nuevamente. Recuerden que de nuestro sistema tomamos un volumen pequeño, pero es finito. Esto que está aquí sombreado. Y a esto le vamos a aplicar el balance. ¿Ok? En este caso, la temperatura TI es mayor que la temperatura TO. De tal forma que, como es el flux positivo va en la dirección del incremento de la temperatura, bueno, va a ir un flujo de energía desde el interior hasta el exterior. Entonces, aplicamos nuestro balance a este pequeño volumen finito.
Vean que la única energía que está entrando o saliendo es por conducción. ¿Ok? Por conducción únicamente. Entonces, ¿cómo queda estos términos? ¿Qué está entrando? A este pequeño volumen. Es que está sombreado. Recuerden que este balance se hace a la propiedad, jóvenes. ¿Sale? Al flujo de la propiedad. Entonces, ¿cómo queda ese balance? ¿Cómo quedaría ese balance? Pues lo que entra menos lo que sale. No hay generación de energía ni consumo de energía. Y no hay en acumulación. Estamos en estado estacionario. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué está entrando? ¿Qué energía está entrando a este elemento de volumen? O sea, aquí, en esta parte de aquí, donde está el cursor, es la entrada y esta es la salida. ¿Ok? ¿Qué está entrando? Bueno, un flujo de energía. ¿Ok? Y el transporte de energía se da únicamente por conducción, entonces, recuerden que es un vector, entonces solamente está la componente radial. ¿Ok? Pero es el área por el flux. ¿Qué nos da? El área por el flux. ¿El flujo? El flujo de energía que está entrando aquí. Y este es el que está saliendo. ¿Ok? Ahora, recuerden que tenemos que dividir esto entre el volumen de ese elemento. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, pues simplemente el volumen no es otra cosa que el área por esta distancia. El área de este círculo por esa distancia. Ese es nuestro volumen. O nuestro cascarón, que a lo que estamos aplicando el volumen. Entonces, ¿cómo calculamos el área? El volumen de esto que está sombreado. Bueno, pues no es otra cosa que pi por R más delta R. ¿Ok? Aquí es R más un delta R, estaríamos acá. Entonces, esto de aquí por esta longitud. Este término de aquí representaría el volumen desde el centro hasta acá. O sea, ese cilindro desde el centro hasta acá. ¿Ok? Y le restamos el volumen del cilindro desde el centro hasta este punto. Esa diferencia nos va a dar este volumen, ¿no? Pues aquí está. Desarrollamos este cuadrado, este binomio, es r cuadrada más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, y aquí está. Factorizamos términos comunes, pi l, factorizamos pi l y factorizamos delta r. Vean que, ¿dónde está? Este término con este primer término se cancela y nos queda este de aquí, y después factorizamos un delta r. Nos queda esto. Ahora, como delta r va a tender a 0, pues bueno, este término va a ser muy pequeño comparado con esto. Por lo tanto, ese volumen es aproximadamente esto. Dividimos entre el volumen. Acomodamos, tomamos el límite y llegamos a esta ecuación diferencial. Ahora, el área, vean que es el área por el flux. ¿Cómo calculo el área? Recuerden que no es el área de este círculo, es el área de transferencia de energía que es perpendicular a la dirección del flujo de energía. O sea, no es el área de este círculo de aquí, sino es esta área de acá, toda esta. Entonces no es otra cosa que la circunferencia por la longitud, que es 2πr por L. Sacamos los términos constantes y llegamos a esto, ¿ok? Que es una componente. Vean que aparece aquí un término, 1 sobre R, que es un coeficiente, se me olvidó el nombre, un factor de escala. Este factor de escala toma en cuenta que estamos hablando de un sistema que tiene curvatura. ¿Ok? Aquí está, se llega a esto. Ahora, esta es nuestra ecuación diferencial. ¿Ok? Integramos esto. Y encontramos que, ven que el flux no se mantiene constante. ¿Ok? Permítanme un momento, jóvenes.
Muy bien. Entonces, aquí está, ¿no? El flux no es constante, ¿ok? Aquí lo podemos ver, aquí se ve inmediatamente la dependencia de en qué posición nos encontremos. Estamos aquí, estamos acá, acá o hasta acá, ¿no? Depende del radio. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? No, profe. Ok. Muy bien, entonces continuamos. Ahora, este es, digamos, el balance general de energía, ¿ok? Donde nuestro sistema solamente está transfiriéndose por conducción o por transporte molecular. ¿Ok? Entonces necesitamos una ecuación constituida, pues, la ley de Fourier, nuevamente. El vector flux de energía que nos relaciona es igual a menos la conductividad térmica por el gradiente de temperaturas. Entonces solamente requerimos la componente radial. Por lo tanto, pues, la expresión para el componente radial es del gradiente de temperaturas. Entonces lo igualamos y aquí es lo que mencionábamos, ¿no? ¿Qué sucede? Bueno, ¿qué pasa aquí? ¿K es constante o no es constante? Bueno, si es constante, pues la podemos pasar para acá. Y como es constante, C1 entre K, pues va a ser otra constante, ¿no? Que le llamamos C2. O la pueden dejar ahí, no hay ningún problema. Se va a eliminar de todos modos. Para el perfil de temperaturas va a ser independiente de la conductividad térmica si K es constante. ¿Ok? Entonces, si K es constante, pues bueno, esto lo puede pasar para acá. Si K no fuera constante, pues esta lo tengo que dejar aquí porque va a estar en función de la temperatura. O digamos que si K les diera la expresión para la conductividad térmica en función de la posición, en función del radio, entonces esto lo paso para acá y la integración quedaría de este lado. ¿Ok? Entonces, si K es constante, llego a esto y esta es la ecuación diferencial, ¿no? O la solución general. Ahora, Disculpe, ¿cuál es? ¿Sí? perdón. Me Sí, parece que dijo que K también puede estar en función de la posición. sí, o sea, es digamos, un caso hipotético. Si les Ah, digo, K está dado por esa expresión y está en función del radio, pues entonces, naturalmente, y directamente estamos diciendo que está en función de la temperatura, porque en cada radio va a haber una temperatura distinta. ya. Lo que normalmente se expresa es que es casi a función de la temperatura, porque es difícil estar midiendo la conductividad en cada uno de estos espesores. Pero en algún supuesto, pues ahí está, ya vimos en el ejemplo anterior, bueno, el que hicieron su software, que la conductividad térmica estaba en función de la temperatura, eso significaba que indirectamente estaba en función de la posición. Ujú. Sí, profe. Más o menos, o no. Sí, sí, creo que Ok. sí. Entonces aquí está la solución general. Ahora, ¿cuáles son las condiciones de frontera? Pues sería la temperatura en R1 es igual a T1. No hay R1, ¿dónde está R1? No es RI, ¿no? RI Ajá, es RI. TI. Y en Ujú, RO, o sea, acá la es temperatura TO. es TO. ¿Ok? Entonces aquí está. Ahora sí, por favor, díganme cuál es la solución o la expresión explícita para la temperatura, por favor. Sí, vamos a darles unos 10 minutitos en lo que encuentra la solución. ¿Sí? O sea, encontrar C2 y C3, por favor. ¿Sí? Sí, profe. Islas. Sí, profe. Entonces vamos, 10 minutos, esto está en 5 minutos, rápido. Entonces háganlo, por favor.
Muy jóvenes, entonces, ¿cuál es el perfil de temperaturas? A mí me salió que era T igual a logaritmo natural de R menos RI por T1 menos TO entre logaritmo natural de R1 entre RO más TI. A ver, ¿este se reduce a este? Sí, ¿Ok? sí. Pues saben, aquí está el perfil, ¿no? Aquí está el perfil. Entonces aquí podemos invertir esto, este cociente, aquí parece un -1, este menos lo podemos bajar y aquí nos queda TI menos esto y aquí nos invertimos esto de acá. Entonces aquí está el perfil de temperaturas, ¿no? Ahora, el flux, ¿ok? Que es una propiedad importante para llegar al flujo, ¿ok? Pues bueno, la ley de condición de Fourier, menos K por la derivada del perfil de temperaturas con respecto al radio, ¿ok? Aquí está la derivada de T con respecto a R, escribimos esto y es esto, de aquí, ¿ok? Entonces vean que el flux inmediatamente se puede ver, ¿no? Aquí está, la dependencia radial. Ok, si recuerdan, entonces cuando integramos esto de aquí, el flux, QR, era C1 sobre R, ¿ok? Entonces, ¿cuánto vale C1? La constante C1. Se- ¿Cuánto vale la constante C1? ¿San Román? ¿Podría regresar a la diapositiva anterior? Ujú. Está. QR es igual a C1 sobre R. Pues ¿Cuánto vale C1? sería despejar R de ahí, ¿no? Sería, Sería menos K por C2, ¿no? Ujú. También, pero de aquí, pues menos base C1 es menos K por T1 menos TI menos TO entre el logaritmo natural de RI menos sobre RO. Eso es C1. ¿Ok? Ahora, aquí está. El flujo de calor, ven que ya no es el flux, es el flujo, pues tenemos que integrar el flux, el vector flux de calor, flux de energía por conducción o la ley de Fourier, en toda el área de sección transversal, ¿okay? Que es perpendicular a la dirección del flujo. Entonces, hay un flujo radial, ¿ok? O sea, ¿cuál es el área perpendicular a la dirección radial? Pues bueno, toda esta de acá, ¿no? Ese elemento diferencial de área, ¿cuál es? Bueno, pues R de teta de Z, ¿ok? Si no recuerdan, pues pueden ver el dibujito cuando vimos los sistemas coordenados y los elementos de las longitudes que nos dan ese elemento diferencial de área en ese perpendicular a esta dirección radial, pues bueno, pues es esto. Ahora, teta, ¿dónde va? Pues de 0 a 2pi, o sea, todo esto. Y z, pues va desde el inicio hasta él, ¿ok? Desde el origen hasta él. O sea, todo este cilindrito. Y eso nos va a dar el flujo de energía. Y vean que el flujo de energía pues, es constante, como se espera, ¿no? Hay una conservación de energía. Y no es otra cosa que 2pi LK por Ti menos T0 entre el logaritmo natural de RO sobre RI. ¿Ok? Ahora, esta es la relación del flujo de energía. ¿Ok? Flujo de energía. Entonces, análogo a circuitos eléctricos, podemos escribir esto como el flujo de energía es igual a una fuerza impulsora entre una resistencia. ¿Ok? Entonces, la resistencia, el término de resistencia, ¿quién es? Bueno, pues el término de geométrico. Y naturalmente va a aparecer la conductividad. Una conductividad térmica baja, ¿qué significa? Que va a haber un flujo de calor bajo. Una K alta va a ser un flujo de energía alto. ¿Ok?
Y bueno, esta es la fuerza impulsora, lo que impulsa o lo que existe, lo que provoca que haya un flujo de energía, una diferencia de temperatura, un gradiente de hecho. ¿Ok? ¿Dudas, jóvenes? ¿Preguntas? No, profe. No creo que no, profe. ¿Seguros? ¿Podría repetir por qué un gradiente de temperatura? Porque la diferencia puede ser... ¿dónde vimos el ejemplo? Bueno, recuerdan este mismo ejercicio. Recordemos que sabemos que aquí está fluyendo agua caliente, ¿no? Y acá, digamos que está el aire. Y hay una temperatura TI y una temperatura TO. ¿Ok? Entonces, estrictamente, si estuviéramos analizando, por ejemplo, la transferencia de energía, pero en el fluido, bueno, va a haber un gradiente de temperatura radial, efectivamente. El agua va a seguir transfiriendo desde su seno del fluido hasta la pared y podemos analizar ese sistema, esa parte, el fluido. Pero así como hay transferencia de energía radial, pues también va a haber transferencia de energía axial. El agua caliente, ustedes lo han visto, conforme va avanzando, se va enfriando. Entonces, también va a haber una transferencia de calor o de energía axial. Pero eso es consecuencia de que va a haber gradientes tanto en la dirección radial como en la dirección axial. Pero como estamos diciendo que L es un tubo muy grande, o sea, L es muy grande comparado con el diámetro o con el radio interno de aquí, el gradiente en la dirección axial va a ser muy pequeño comparado con el gradiente en la dirección radial. ¿Por qué? Porque la longitud característica de la coordenada axial de Z, pues es L, y L va a ser muy grande comparado con RI o 2 veces RI, que es el diámetro. ¿Okay? Entonces, depende del gradiente, no tanto la diferencia. También puede haber una diferencia acá, pero puede ser muy grande o muy pequeña, pero esta longitud es muy grande. Sí, lo que importa más son los gradientes, más que las diferencias. De acuerdo, gracias. ¿Alguien más dudas, jóvenes? ¿Podría repetir por qué se invirtió R1 y R0? ¿Dónde? ¿Este de aquí? En donde está el logaritmo, ajá. Nada más por simplicidad, porque mira, RI siempre va a ser más pequeño que RO. Este es el radio interno y este es el radio externo. Entonces aquí pareciera que la temperatura va aumentando, pero no es cierto, porque este argumento, este logaritmo es un número entre 0 y 1, o sea, es menor a la unidad. Entonces el logaritmo de este cociente va a ser negativo. Entonces eso va a hacer que decrezca. Pero, podemos invertir esto. Aquí va a aparecer un -1, este lo bajamos y va a quedar ese -1, lo ponemos aquí. Y ahora sí se ve claramente que la temperatura en cualquier espesor del material va a ser menor que la temperatura TI. Porque ya todo sería positivo. Esto sería positivo, esto sería positivo y esto sería positivo. Entonces, todo lo de acá va a ser un número positivo y TI menos todo esto pues, va a ir decreciendo. Ok, eso se hace más con un análisis físico, ¿verdad? Dependiendo naturalmente de dónde se da el flujo de energía. Si TI es mayor que TO o TO es mayor que TI. Ok, gracias, profe. Además, esto nos ayuda a definir una temperatura dimensional. ¿Quién sería una temperatura dimensional? ¿Cómo la propondrían? Y a estas alturas ya deben de poder proponer las variables adimensionales. Entonces sería T entre TI, T entre TO, T entre TI menos TO. ¿Quién sería? Podría ser T entre TO. ¿Cómo?
Podría ser T entre TO, ¿También? porque es una temperatura conocida, ¿no? ¿Sí? T y TO son conocidas. ¿Sale? Aquí no hay tanto problema. Ya surgen en problemas más complejos la elección correcta o que nos facilita más el análisis del problema, pero normalmente se escogería esta temperatura dimensional T menos TI entre TI menos TO. O sea, esto de aquí la paso restando para acá y esto de aquí lo paso dividiendo. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, ¿qué le pasa a las condiciones de frontera? Si yo defino esa temperatura T menos TI entre TI menos TO, esta condición de frontera, ¿a qué se reduce? A 0. ¿Y esta? No, pues analícenlo. ¿A qué se reduce esta condición de frontera con esa elección de esa variable dimensional? T menos TI entre TI menos TO. A menos 1. ¿Ok? Entonces, ahí está otra explicación de por qué invertimos esto. Porque este negativo lo podríamos poner acá y ya iría de 0 a 1, no de 0 a menos 1. Las ecuaciones nos dicen muchas cosas, jóvenes. Podemos hacer muchas cosas, podemos ver muchas cosas de aquí. ¿Ok? Pero necesitamos también interpretarlas. ¿Dudas, jóvenes? ¿Preguntas? Bueno, lo de el límite hacia -1, bueno, no lo entendí muy bien. Sí, aquí. T menos TI entre TI menos TO. Cuando T es igual a T0, nos quedaría T0 menos TI entre TI menos TO, ¿no? Sí, Si invertimos una diferencia, sea la de arriba o la de ese abajo, sería es menos menos y 1. saldría -1. Ok, ya queda más claro. Gracias. Ok, entonces no hay dudas, jóvenes. No, profe, por el momento no. Bueno, entonces van a resolver este problema. Es la tarea que se queda. ¿Ok? Transferencia de energía en un sistema céntrico es exactamente lo mismo, pero ahora ya no mantenemos aquí una temperatura, aquí hay un aire circundante o un líquido, no lo sé, ¿no? Lo que importa es que tenemos un fluido que está aquí fluyendo, hay una corriente líquida aquí o gaseosa, de tal modo que acá se está la transferencia de energía por convección. Entonces, el único aspecto diferente de este problema es que la condición de frontera en la superficie exterior es diferente. O sea, en R igual a RO, acá afuera, se utiliza esta condición de frontera. En el problema anterior, lo que acabamos de resolver, la temperatura era fija, T0. Acá no. Acá, ¿qué estamos diciendo? ¿Vale? Estamos Pues la utilizando esta temperatura condición de cambia, ¿no? frontera. Sí, sí. Pero estamos utilizando la condición de frontera. ¿Ok? Entonces, vean. Van a encontrar el perfil de temperatura del sistema, el flujo de energía por conducción al sistema, el flujo de energía en el sistema y interpretar la condición de frontera en la superficie externa. O sea, esta condición de frontera. ¿Ok? ¿Dudas, jóvenes? ¿Preguntas? Cualquier duda igual le podemos preguntar, ¿no? Por el modo. Sí. Pero bueno, yo creo que no hay dudas porque pues, no hay dudas, ¿no? Profe, ¿podría regresar tantito a la diapositiva anterior?
Listo, gracias. ¿Sí? Entonces, esta es la tarea. ¿Ok? Este problema. ¿No hay dudas, jóvenes? ¿Preguntas? Profe, el día lunes, bueno, ve que estaba revisando los softwares y yo estaba haciendo lo de mi credencial y ya no le presenté mi programa. Ya no importa o en otra ocasión o qué sucede. Ahorita al terminar la clase, vemos eso, ¿va? Sí, está bien. Gracias. Ok, entonces, bueno. Vamos a continuar. También tenemos problemas de este tipo. ¿Ok? La transferencia de energía a través de paredes compuestas. ¿Ok? Entonces, esto se utiliza mucho en sistemas aislantes. ¿Ok? Problemas industriales de transmisión de calor, a menudo es necesario abordar la conducción a través de paredes compuestas, o sea, paredes hechas de capas de varios materiales, cada uno con distinta conductividad térmica, que dependiendo de la necesidad o para qué se requiera. Puede ser que se quiera aislar totalmente una corriente para que no pierda energía del ambiente o de otra corriente. ¿Ok? Entonces, aquí en la figura ponemos una pared compuesta hecha de 3 materiales de diferente espesor. Este es el primer material, este es el segundo y este es el tercero. ¿Ok? Y cada uno de estos materiales tiene una conductividad térmica K, le llamamos K01, K12 y K23. Nada más es notación. ¿Ok? Ahora, en X igual a X0, esta de aquí, la sustancia 1 está en contacto, este material está en contacto con un fluido a una temperatura ambiente acá, o sea, una temperatura en el seno del fluido. Es la temperatura promedio de todo el fluido que está acá. Y lo mismo sucede en otro lado. En la pared en X igual a 3 tenemos otro fluido que tiene una temperatura promedio Tb constante. ¿Ok? Ahora, la transferencia de energía en los límites del material compuesto, o sea, acá y acá, nuevamente usamos la condición de la interfaz sólido-fluido, está dado por la ley de enfriamiento de Newton, con coeficiente de transmisión de calor H0 y H3. O sea, acá se está dando la transferencia de calor por convección, que está dado por la ley de enfriamiento de Newton. Y recuerden que no es una ley como tal, simplemente es una ecuación que nos define el coeficiente de transferencia de calor. ¿Okay? O mejor dicho, el coeficiente convectivo de transferencia de calor. Entonces, bueno, vamos a empezar. La transferencia de energía a través de estas paredes compuestas, ¿ok? De este sistema aquí. Entonces, vamos a analizar la primera placa. El balance de energía en la placa, en la primera placa, o sea, la región 0,1, aquí 0,1 porque va aquí desde X0 hasta X1, es esto, ¿no? Ya no vamos a detenernos a hacer tanto, pues es el flux por conducción nada más, estamos solamente en este material, en la dirección X, QX, que está entrando por el área, en este caso es constante. ¿Cuál es el área perpendicular a la dirección del flujo? Bueno, sería el área generada por la coordenada Y hacia allá y Z hacia arriba. ¿Ok? Entonces sería W por H, o sea, W por H. Eso va a dar esta área, que es la misma de acá, es un sistema de área constante. Esta es la energía que está entrando, esta es la energía que está saliendo, es el flujo de energía de entrada y el flujo de energía que está saliendo. Recuerden que es en este pequeño elemento de volumen, pero que es finito. ¿Ok? No es diferencial, es finito. ¿Ok? Tomamos el límite cuando el delta X tiende a 0. Tenemos que dividir esta ecuación entre el volumen. ¿Quién es el volumen? Pues W por H por delta X. Ese es el volumen de esta pequeña rebanadita. Esta de aquí. ¿Okay? Y tomamos el límite cuando el delta X tiende a 0. Ya lo habíamos hecho anteriormente. Fue el primer ejercicio que hicimos de la placa. Y llegamos a esta ecuación de diferencia, ¿no? Que aquí sí, como el área es constante, el flujo se mantiene constante.
¿Ok? Entonces, si integramos esto, encontramos que Qx es igual a una constante. Nada más integramos esto de aquí. Y que le llamamos Q0. ¿Ok? Ahora, podemos hacer exactamente lo mismo para los tres materiales. ¿Ok? Y vamos a encontrar que el flux nuevamente se mantiene constante. Y por conservación, pues bueno, ese mismo flux debe ser el mismo en todos los materiales. ¿Ok? Entonces, bueno, ahora encontramos el flux, pero queremos saber el perfil de temperaturas en cada uno de estos materiales. ¿Por qué? Porque es una forma de encontrar las temperaturas o de estimar las temperaturas, porque no podemos, o es muy complicado o casi imposible medir las temperaturas cuando ya tenemos un material aquí. Tenemos varios materiales aquí que componen nuestro material completo. ¿Ok? Entonces aquí no podemos medir la temperatura tan fácil, ¿no? O es casi imposible medirla entre estos materiales. Entonces, bueno, Qx, que es la ley de conducción de Fourier, la inserto aquí y es igual a Q0, ¿no? Porque Qx es igual a Q0. Y lo mismo para todos los materiales. Ahora, vean, aquí sí aparece, esto de aquí es general para los tres materiales, pero aquí sí aparece ya características de cada material. ¿Dónde está la característica de cada material? En K. En la conductividad térmica. Aquí. La del primer material, el segundo material y el tercer material. ¿Ok? Por favor, integren esta ecuación de aquí en todo el material, o sea, desde X0 hasta X1 y desde T0 hasta T1, por favor. ¿Qué nos da? Es esto de aquí, ¿no? Para la región 1, pasamos el diferencial para acá, lo integramos este diferencial y nos queda esto. Entonces, vean, para nosotros estimar la temperatura T0, pues esta sí la puedo medir, es sencillo. Pero esta T1, que es la temperatura de interfaz entre el primer material y el segundo material, pues no la puedo conocer. Entonces, esto me da una estimación de la temperatura T1. ¿Ok? Para conocer T1, ¿qué necesito conocer? K. Bueno, la conductividad. La conductividad de ese primer material. Rivera, Ibáñez, ¿qué más necesito conocer? El flujo de energía. Q0, efectivamente. ¿Y qué más necesito conocer? Morga Peña. Además de Q0, Ujú. Q0 y Q y la conductividad, o sea, el flujo de energía y el flux de energía, perdón, y la conductividad térmica, ¿qué más necesito conocer? Para poder encontrar T1. creo que pues la distancia, ¿no? En este caso. El espesor del material. Sí. Aquí está. ¿Ok? Que son cosas que puedo conocer fácilmente. Vean, esta pues, es propia del material y el espesor pues, también lo puedo fijar yo, ¿no? O lo puedo medir. Pero aún no conozco el flux de energía que es constante en todos los materiales. ¿Ok? Pues aquí está. ¿Estamos bien? Y lo mismo sucede para los demás materiales. Aquí está. Conocer el flux y su conductividad térmica y el espeso. ¿Ok? Para conocer T2 necesito conocer T1. Para conocer T1 necesito esto. Para conocer T3 necesito T2. Para conocer T2 necesito T1. Y para conocer T1 necesito esto. ¿Ok? Entonces, aquí están las ecuaciones. ¿Ok? Ahora, pero ojo. Aún así, aunque es sencillo tal vez medir estas temperaturas, eso solamente se puede hacer en ciertas situaciones. ¿Ok? Esta y esta de acá, que son las temperaturas de las superficies externas del material. ¿Ok? Del material compuesto. Imagínense que están en un ducto rectangular. ¿Cómo podrían medir esta T0? Esta es la parte interna del ducto del material y esta es la parte externa. T3, pues sí, solamente la puedo, con un infrarrojo puedo medirlo, ¿no? Termómetro infrarrojo de láser. Lo pongo en la superficie externa y ya me da la temperatura, es fácil. Pero esta T0, ¿cómo le hago?
Esto es complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí puede estar fluyendo agua, aire, y acá también agua o aire, ¿no? Dependiendo, o algún otro líquido. Puede ser petróleo, lo que sea, ¿no? Un alimento, no lo sé. ¿Ok? Entonces, bueno. Aquí la transferencia de energía desde el seno del fluido hasta la superficie interna del material compuesto y también desde la superficie externa del material compuesto hasta el seno del fluido externo, pues está dado por la ley de enfriamiento de Newton, que nos relaciona el flujo de energía es proporcional a un coeficiente de transferencia de calor, un coeficiente convectivo, por la diferencia de temperaturas. ¿Okay? Nuevamente, este Q se define como positivo en la dirección del decremento de temperaturas. Entonces, se define en este caso de esta forma, de tal modo que la transferencia de energía se va del lado izquierdo hasta el lado derecho. Entonces, TA, que es la temperatura en el seno del fluido, menos T0. Y del lado externo sería T3 menos TB, que es la temperatura promedio del fluido en la externa. ¿Ok? Entonces, bueno, por favor, bueno, vamos a hacerlo ahorita. La diferencia de temperaturas entre ambos fluidos, ¿por qué calculamos esta diferencia? Porque estas son las temperaturas más fáciles de medir. Aquí yo puedo meter un termómetro o un termopar y la estimo. Acá también, de manera general. ¿Okay? Yo puedo medir las temperaturas en estos, en el promedio en estos senos del fluido con un termómetro. Entonces son las temperaturas a las que yo voy a tener fácilmente acceso para medirlas. Las del seno del fluido y las de acá. Ninguna de estas va a ser fácilmente obtenible o imposible, ¿no? Entonces, esta temperatura, con todo lo que conocemos, pues nos lleva a esto. A esto de aquí. ¿Ok? Nos lleva a esto de aquí. Entonces, podemos despejar Q0 y ¿qué nos relaciona? Que el flux de energía, en este caso el área es constante, Q0, es proporcional a una fuerza impulsora e inversamente proporcional a una resistencia. O sea, es una fuerza impulsora entre una resistencia. Esta resistencia, bueno, pues es esto es lo que ofrece resistencia al flujo de energía. Del lado interno, donde está el fluido, hasta la superficie interna, pues bueno, es el recíproco del coeficiente de transferencia de energía. Veamos. Si H es una medida de la facilidad de transportar energía en el fluido interno, H0, o sea, acá, ¿qué será su recíproco? Si H0 es muy grande, ¿qué significa? Reyes Peralta. Adelante, Islas. Si H es muy grande, significa que es muy fácil de fluir la energía. Por convección. De transportar energía por convección. ¿Ok? Por Ahora, lo tanto, no hay si tanta H0 es muy grande, entonces esta resistencia es muy pequeña. Porque 1 sobre un número muy grande, pues es muy pequeño, ¿no? Es una resistencia a la transferencia de energía por convección aquí. ¿Ok? Ahora, veamos esta resistencia. Este es el espesor del material. ¿Ok? Si la conductividad térmica es muy grande en este material, entonces, ¿qué va a pasar con su resistencia? Pues va a ser pequeña, ¿no? Depende. ¿Por qué? Porque también está en función del espesor del material. Aunque K sea muy, muy grande, el recíproco sí es muy pequeño, pero depende también de la magnitud de este espesor. Aunque sea un material muy grande, pero es una K muy grande, pero es un espesor muy grande, ahí hay que ver el orden de magnitud. Puede que esta resistencia sea muy grande o muy pequeña, dependiendo del espesor y de la conductividad. O sea, la resistencia a la transferencia de calor por conducción de este material pues, depende del espesor y de su conductividad térmica. Puede ser muy fácil o muy difícil transferir energía en este material. Y lo mismo sucede para los demás. Y la última resistencia, pues, de manera análoga a la resistencia acá de interna por convección en el fluido interno. ¿Okay? Entonces, a uno entre esto se le llama
coeficiente global de transferencia de calor. Este es muy útil cuando ustedes diseñen sus intercambiadores de calor. En sexto semestre porque llevan transferencia de calor. ¿Ok? Entonces, ¿Coeficiente de qué, perdón? coeficiente global de transferencia de calor. ¿Ok? En este sistema, U no hay ambigüedad porque es un sistema de área constante. ¿Ok? Entonces, este es el coeficiente global de transferencia de calor. El flujo lo podemos calcular multiplicando solamente por el área. ¿Vale? Y esto nos da el flujo. Ahora vean, ese flujo que es Q0, bueno, sería el equivalente, este es flux, este es flujo. ¿Ok? Como el área es constante, pues bueno, no cambia en cada material. Entonces, esta es la constante. Vean que U está en función de todas puras variables conocidas. X1, X0, los espesores, las conductividades térmicas, que supusimos que son constantes. Los coeficientes globales de transferencia de calor, que también supusimos que son constantes. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante. ¿Ok? Este U en sus intercambiadores, cuando se diseñan intercambiadores de calor. ¿Ok? ¿Dudas, jóvenes? ¿Preguntas? No, estos perfiles que obtenemos aquí pues bueno, son estos de aquí, ¿no? Se obtienen directamente de aquí. Aquí porque integramos desde un punto hasta otro punto, pero pues podemos dejarlo así. Nos va a aparecer una constante y eso va a estar en función del otro perfil de acá y el otro perfil de acá. ¿Ok? Pero podemos encontrar el perfil y naturalmente pues, va a ser lineal. ¿Dudas, jóvenes? ¿Preguntas? Creo que no, profe, por el momento. Ok, entonces queda eso de tarea para el día lunes, por favor. Bueno, ahí vean la asignación a ver cuándo se tiene que entregar y el horario. Entonces, pongan atención porque ya no tarda también en hacer su examen de energía. ¿Ok? ¿Dudas, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Nadie? Entonces pongan su nombre en el chat, por favor. ¿Estas diapositivas también las va a subir, profe? Sí. Bien, entonces nos vemos, jóvenes, que estén bien. Hasta luego, maestro. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias, profesora. Hasta luego.